A continuación, para ayudar paso al seminario, quisiera presentar al docente del día de hoy. El expositor que impartirá la presente sesión es Paul González, el cual es psicólogo y psicoterapeuta, entrenador, conferencista, tallerista, autor y asesor en salud mental y bienestar a través del modelo integrativo llamado CREA-T. Es doctorado en salud mental con entrenamiento en hipnosis clínica y terapia breve enfocada en soluciones. Posee una maestría en educación y actualmente realiza investigación orientada a las políticas, planes y programas para la prevención y promoción, intervención, prevención comunitaria y gestión de salud mental y bienestar, dando talleres y entrenando personas a utilizar el modelo CREAT para crear y mantener proyectos enfocados al bienestar individual y comunitario. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Paul para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Cristóbal. Buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan. Estuve viendo en el chat que pues, son personas de México, la mayoría. Y pues también, si hay personas de otros países, también sean bienvenidos la hora que sea, en la que nos estén acompañando. En esta presentación voy a compartir pantalla. Vamos a revisar algunas ideas que yo ya había preparado para este congreso que les estuvieron ahorita comentando. Bueno, es un seminario como parte de los preparativos para este congreso de salud mental. Desafortunadamente yo no voy a poder estar y como yo este tema lo había preparado lo preparé para este congreso, pues se me hizo importante también compartirlo en estos seminarios previos a este congreso. Sí, de nuevo agradezco la invitación y el espacio. Me siento muy honrado, me siento muy contento de que me hayan tomado en cuenta para compartir algunas ideas relacionadas con mi trabajo que he venido haciendo junto con mi investigación de doctorado. El título, Conversaciones creativas enfocadas en el bienestar, pues viene de la mano de este congreso que tiene que ver con estrategias psicoterapéuticas creativas y efectivas. Entonces, se me hizo interesante hablar, pues, de qué es la creatividad y cómo podemos, dentro de nuestro trabajo en salud mental, cómo podemos utilizar esta creatividad de una manera que la podamos llevar a diferentes lugares. Entendiendo que ahorita uno de los retos que tiene la psicología y la salud mental es el acceso, ¿sí? Que las personas tengan más acceso a los servicios y que sean servicios de calidad. Entonces, en este caso, vengo a compartirles algunas ideas, vengo a compartirles algunos ejercicios, algunas técnicas, que si bien no las vamos a realizar ahorita, en este momento, igual quedan grabadas y ustedes las podrán revisar más adelante. Y si las quisieran comenzar a practicar, pues también estaría genial que después me contactaran y me dijeran, oye, intenté hacer esta técnica y este fue el resultado que tuve, o si tuvieran alguna duda, yo encantado de poder tener ese contacto con ustedes. Sí, y bueno, también importante señalar que en México, nuestro gobierno tiene un programa que se llama de bienestar, ¿sí? Entonces muchas personas, como yo estoy trabajando en comunidades, muchas personas piensan que yo trabajo para el gobierno porque estoy hablando de políticas, estoy hablando de programas, ¿sí? De proyectos enfocados al bienestar. Sin embargo, pues el tema del bienestar, como vamos a ver más adelante, es algo que se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo y no es específico de un programa de gobierno, ¿sí? Y tampoco no, no es una crítica. Bueno, me gustaría empezar con esta diapositiva. No sé si los participantes, yo sé que a lo mejor no pueden como comentar o estar retroalimentándome, pero los invito
a que lo reflexionen, a que lo piensen, como si me estuvieran contestando, como si estuviéramos platicando en presencial. ¿Algunos de ustedes saben qué es lo que se ve en la diapositiva? ¿Qué es eso que está ahí? Si saben qué es o no saben qué es, para qué sirve, quiénes lo utilizan, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor a algunos se les hace conocido, a lo mejor no. Quizá lo puedan relacionar con alguna cosa que ya hayan visto alguna vez en su vida, ¿sí? No tienen idea, ¿sí? Pero ¿qué tal si les muestro esta otra imagen? Me imagino que esto sí lo conocen, ¿sí? En este caso, pues tenemos unos martillos, ¿sí? Que son los clásicos de carpintero y que si los notamos a detalle, podemos ver que son algunas diferencias las que lo hacen singular a cada uno de estos martillos. Tiene un nombre diferente cada uno y sirve para algo distinto, para un proceso distinto, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasaría si yo les dijera que la imagen que vieron primero, esta herramienta que está a la derecha, sirve para lo mismo, nada más que es más rápida y más eficiente, ¿sí? Es un martillo eléctrico, o perdón, que es de presión de aire, ¿sí? Entonces está conectado a un compresor de aire y avienta los clavos solamente con presionar un botón. Ya no necesitamos estar golpeando, 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 ¿sí? Entonces, de cierta manera, lo que quiero mostrarles con esto es que las herramientas son muy útiles para cualquier profesional, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de psicoterapia, yo he escuchado mucho la metáfora o la analogía de que los terapeutas necesitamos tener una caja de herramientas con cual nosotros poder trabajar dentro del consultorio, ¿sí? Sin embargo, también es importante considerar que no nada más es la herramienta, sino también es la mentalidad que está detrás de esa herramienta. ¿Para qué la vas a usar? ¿Sí? Entonces, una de estas herramientas cumple una necesidad específica. Entonces, los terapeutas o los expertos de cualquier arte necesitan dominar el lenguaje de su práctica. Imagínense a un carpintero que no supiera cómo se llama el martillo de ebanista, por ejemplo, o de chapear, ¿sí? O que no supiera usar un martillo, pues entonces sí no sería un buen carpintero, ¿no? Probablemente. Entonces es importante que también como terapeutas nosotros sepamos y tengamos un lenguaje y estemos familiarizados con ese lenguaje de nuestra práctica, ¿sí? Si en realidad queremos ser expertos. Y después nosotros podamos entonces apropiarnos de esas herramientas y usarlas de una manera ya más personal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿qué es lo que quieres construir? ¿Para qué estás usando esa herramienta? ¿Sí? Entonces, desde ahí debemos de partir. Si tú quieres usar una estrategia o una herramienta creativa, pues ¿para qué la quieres usar? ¿Nada más para ser creativo? ¿O hay algo detrás de tu trabajo que busca generar un cambio positivo en la vida de las personas? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscas construir? ¿Qué es lo que buscas crear? Por ejemplo, en este caso, los martillos, pues podríamos utilizarlos para construir casas, construir muebles o construir puentes. ¿Sí? Y estos pudieran ser nuestros supuestos teóricos, nuestra mentalidad con la cual comenzamos nuestro proyecto o nuestro trabajo. ¿Sí? Queremos construir una casa. ¿Qué tipo de casa? Pues es muy probable que sea una casa de madera, porque estos martillos están más específicos para trabajar con madera, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya vamos a un lugar, ya tenemos un objetivo. ¿Sí? Y bueno, también hay diferentes maneras de hacer esa casa. ¿Sí? Hay diferentes métodos, hay diferentes estrategias. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo se hace eso que tú quieres construir? ¿Sí? Desde tu propio marco de trabajo, desde tu propio marco de referencia, perdón. Si tú eres un terapeuta clínico, si tú eres un profesor, si tú eres un trabajador social, si tú eres
incluso un sacerdote, un paramédico, ¿sí? Porque como les comentaba, yo trabajo en contextos comunitarios y me toca trabajar y compartir este modelo, entrenar a personas que no son necesariamente psicólogos o psicólogas, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando se les pide que hagan algún trabajo relacionado a la salud mental, a muchos profesionistas, ellos dicen, pues es que yo no soy psicólogo, no soy psicóloga, entonces no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia también de aprender maneras efectivas de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y también te pregunto, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo usas tú? ¿Verdad? Vamos a la siguiente. Entonces, ya que hablamos de esa mentalidad, ya hablamos también de ese método, también vamos a hablar de las herramientas, ¿verdad? Ahora sí, pero también de las técnicas, cómo usas esa herramienta, ¿sí? Entonces, hay diversos tipos de materiales y hay diferentes ayudas, ¿sí? Por así llamarlo, que podemos utilizar para hacer nuestras actividades, independientemente de la profesión que tengamos. Utilizamos algunas ayudas, ¿verdad? Que nos permiten ser más eficientes y más eficaces, tener menos desgaste, disfrutar más nuestro tiempo, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tú utilizas? ¿Cuáles son esos materiales? ¿Y cómo los utilizas? ¿Sí? Entonces, viendo de esta metáfora, esta analogía, también me gustaría preguntarles, ¿cómo es que buscamos la creatividad dentro y fuera de la terapia, perdón, del consultorio, ¿sí? Porque pudiéramos pensar que el trabajo clínico, el trabajo de la salud mental, se queda solamente en la psicoterapia, a lo que se hace dentro de esas cuatro paredes del consultorio. Sin embargo, yo propongo que también llevemos nuestro trabajo a que tenga alcances fuera del consultorio, ¿sí? Y que podamos también crear proyectos integrales, transversales con otras profesiones, en donde se pueda también integrar dentro de las políticas comunitarias a la salud mental. ¿Sí? Entonces, pues bueno, comentándoles esto, yo, pues, en esta diapositiva quiero comentarles de manera general cuáles son algunas de las elementos o conceptos que están detrás de este trabajo que les estoy comentando el día de hoy. ¿Sí? Voy a empezar por el qué quiero construir, ¿verdad? Como les mostraba ahorita. Entonces, ¿qué quiero lograr? Pues hablábamos de que queremos lograr conversaciones, ¿sí? En este tema estamos hablando de conversaciones. Y el enfoque central en soluciones y muchos de los modelos posmodernos se enfocan en tener una postura constructivista, ¿sí? En donde es importante que tengamos una postura curiosa, ¿sí? En donde no sintamos que somos los expertos en la vida de los demás y que estamos ahí para decirle a la gente cómo haga las cosas, sino que somos expertos en crear las condiciones, el contexto para que surjan estas conversaciones. Y estas conversaciones no las vamos a hacer nosotros, ni las va a hacer el consultante solo, sino que las vamos a hacer juntos. ¿Sí? De ahí el co-construcción, ¿verdad? De que estamos construyendo juntos, estamos teniendo un enfoque cooperativo, ¿sí? Entonces, este es el principio. No vamos a poder lograr nada de lo demás si no logramos una conexión, una cooperación, tanto con los individuos como con los colectivos. Entonces, es bien importante que nosotros, si queremos tener una intervención en algún lugar, no lleguemos con nuestra caja de herramientas y decir, vamos a hacer esto porque esto es lo que yo hago y así se hace. No, esto propone más bien acercarte a las personas y generar estas conversaciones para que sean las personas mismas las que propongan estos cambios y que estos cambios sean culturalmente responsables, ¿sí? Porque bueno, si hablamos de que estamos yendo a diferentes contextos, con diferentes grupos, incluso con grupos vulnerables,
Estamos hablando también de que quizá podemos ir con niños, con adolescentes, con hombres, con mujeres, con la comunidad LGBT. También podemos estar con comunidades indígenas, podemos estar también con personas que fueron víctimas de violencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este trabajo que yo propongo es llevar eso que se hace en la psicoterapia, en el trabajo clínico y todos los descubrimientos e investigaciones que se han hecho, también tratar de llevar esos conceptos, esas ideas, esas estrategias a la vida comunitaria, ¿sí? ¿Y cómo? Bueno, en esta diapositiva yo les estoy mostrando solamente algunos elementos, ¿sí? Hablamos de la prevención. Algunas personas me dicen, ¿qué no es prevención? Está mal escrito. Y no, en realidad es prevención, ¿sí? La prevención lo que propone, a diferencia de la prevención, porque la prevención propone que no surjan los problemas, los evita la prevención. Queremos prevenir esos conflictos. La prevención no. La prevención trata de darle a las personas las herramientas necesarias para cuando se presente el conflicto, entendiendo que el conflicto se va a presentar. Y esto también ayuda a las personas a tener algunas estrategias o algunas herramientas para poder conducirse o reaccionar en momentos de crisis incluso, ¿sí? Bueno, va muy de la mano la prevención con la cultura de la paz. Y es algo que hemos estado tratando de promover mucho, esta cultura de paz en diferentes entornos, en las escuelas, que sabemos que tanta falta hace, ¿sí? E incluso en los lugares de trabajo, en las organizaciones, en las instituciones de gobierno también, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos juntos construir contextos de cambio para poder atender los conflictos que ya están en nuestra sociedad y que sabemos que van a venir más todavía? ¿Sí? Sin embargo, atendiendo la singularidad de cada contexto y siendo muy culturalmente responsable, como lo decía hace un momento. ¿Sí? También a través de la gestión de proyectos, porque no nada más es llegar y yo comentarles a las personas, es esto el modelo y háganlo ustedes. No, sino que es un acompañamiento que se hace para la gestión de estos proyectos. Es que se da un seguimiento, se da una mentoría o una asesoría, un seguimiento con las personas que se involucraron en estos proyectos, sobre todo que son líderes sociales o agentes de cambio, personas interesadas a sumar su voluntad, su tiempo para atender estos proyectos de transformación comunitaria, ¿sí? Y bueno, ¿cómo lo haríamos? Utilizando el modelo o el método CREATE, ¿sí? Muchas veces los líderes tienen muchas intenciones muy buenas, ¿sí? Sin embargo, a veces les hace falta confianza de que lo que están haciendo lleva por buen rumbo, ¿sí? Entonces, este modelo o este método lo que viene a hacer sobre todo es a darle esa agencia, esa autonomía, esa autoeficacia a las personas para que ellas también se sientan competentes y capaces de ellas también abordar las crisis y que no necesariamente tengan que esperar a que llegue un psicólogo o un especialista para atender la situación, sino que sean ellos mismos en el primer contacto o incluso también en los servicios primarios de atención a la salud, que también ahí las personas encargadas de atender a la comunidad tengan este entrenamiento y esto a la vez contribuye a que tengan menos desgaste emocional, menos estrés, menos carga por compasión que pueden llegar a tener estas personas en estos contextos, atendiendo todo el día a personas enfermas, a personas con problemas fuertes. Entonces también viene a abonar a la salud mental del cuidador, a cuidar del cuidador, ¿sí? Entonces, muchas veces la psicoterapia o la cultura de la psicoterapia se enfoca más a la parte individual, ¿sí? Entonces, lo que yo propongo con esto es también que nos enfoquemos más a lo colectivo,
¿sí? Más a tener curiosidad y a tratar de trabajar de la mano también con otras profesiones y no aislados solamente como si los únicos que podemos trabajar salud mental somos los psicólogos, cuando en realidad ahorita vamos a ir revisando un poquito más el concepto de salud mental, pues es algo muy amplio, muy ambiguo incluso, y que incluso ha sido muy criticado el concepto de salud mental. Pero bueno, ¿cómo poder lograr la salud mental? Pues no nada más es con la parte psicológica, sino que también la salud mental va de acuerdo a otros factores, ¿sí? Por ejemplo, al factor físico, económico, social. Entonces, pues todo esto va de la mano. Y bueno, ¿por qué hablo de la teoría del conflicto? Como les decía, algo que nosotros tratamos de hacer en estos proyectos es la prevención y entender que siempre va a haber conflictos y que muchas veces estos conflictos se dan por las relaciones de poder, de dominación, ¿verdad? Hay muchas teorías del conflicto. Esta es una escuela sociológica, ¿sí? De las que hay. Eh, Sin embargo, lo menciono porque se cree que los que practicamos el enfoque centrado en soluciones, le tenemos miedo a los problemas, le sacamos la vuelta. No queremos hablar de problemas. Para los que conozcan de este enfoque centrado en soluciones, entenderán a lo que me refiero. Porque como nos enfocamos a las fortalezas, a las cualidades, a la esperanza, a un futuro preferido, dejamos a un lado los problemas, porque dentro de los principios del enfoque centrado en soluciones, es que muchas veces las soluciones no tienen mucha relación con el problema, ¿sí? Entonces, pues bueno, hablando de algunos principios del enfoque centrado en soluciones, ¿sí? Y también estas teorías del conflicto nos dicen que la educación y el aprendizaje, pues son una herramienta muy útil en la sociedad y es el lugar en donde las personas aprenden a luchar y buscan mantener una posición social. Y eso va a influir también en el éxito o en el fracaso, ya sea del individuo o del colectivo. ¿Sí? Entonces también es importante que consideremos estas relaciones de poder. Por ejemplo, los profesores, los líderes, todas las personas que tenemos una posición donde podemos tener cierta influencia sobre los demás. Y es importante que prestemos atención a esas relaciones de poder y cómo las vivimos nosotros, ¿sí? Porque vamos a trabajar con grupos vulnerables y a veces somos nosotros quienes los vulneramos también con nuestras prácticas. Entonces es muy importante prestar atención a esto, ¿sí? Y bueno, nosotros buscamos transformar los conflictos a través de métodos o de medios pacíficos, ¿sí? Y una manera es a través de la educación, ¿sí? Eso es bien importante. Y existen otras teorías, por ejemplo, en la sociología que hablan de la cooperación, en donde hablan de una sociedad utópica, ¿no? Idílica, en donde todos deberíamos de cooperar y que las estructura, el orden que tiene el mundo es suficiente para que las personas vivan en orden. Y bueno, nos hemos dado cuenta que no es suficiente entender la cooperación, sino también el conflicto, ¿sí? Lo digo como practicante de enfoque centrado en soluciones, para que también quede muy en claro que nosotros también comprendemos lo que es el conflicto, lo estudiamos el conflicto, sin embargo, a la hora de nuestra intervención, lo hacemos, no lo hacemos como si fuera el protagonista, ¿sí? El problema y el conflicto deja de ser el protagonista, ¿vale? Muy bien. Pues aquí, el primer ejercicio que comúnmente yo hago es hablar de esta escalera de la prevención. Esta es la escalera de la prevención, ¿sí? Entonces, presenta una estrategia que se puede utilizar en los grupos, que te puede ayudar para atender estas situaciones. Pongamos de ejemplo un salón de clases, ¿sí? En donde se respete estos pasos. Por ejemplo, el primero es una presentación.
Por ejemplo, los niños se presentan y dicen el nombre que les gusta que les digan, ¿sí? De esta manera, si el niño dice cómo le gusta que le digan cuál es su nombre, no hay motivo por el que le digan de otra forma, por el que le pongan apodos. Entonces, también quienes son parte del grupo tienen la responsabilidad de que se mantenga esto que se acordó en el paso 1, por ejemplo, ¿sí? Para no ahondar mucho en la técnica, porque si no voy a durar mucho tiempo en la presentación, me voy a ir un poquito rápido, ¿sale? Los 4 primeros pasos están enfocados en crear grupo, en crear esa unión entre grupo, o ese sentimiento de grupo, esa percepción de que somos parte de un grupo, a través del conocimiento, conocer más unos de otros, ser capaces de compartir, tener confianza para poder compartir con los demás también, ¿sí? A la hora de que nosotros compartimos cosas personales, información de nosotros, vamos conociendo también a los demás, vamos generando esta confianza y también se va sintiendo pues una sensación de apoyo y de que todos somos parte de uno mismo y que somos reconocidos, somos individuos dentro de este colectivo, ¿sí? Y ya los otros 3 elementos se enfocan más a ser eficaces, eficientes, a ser incluso productivos, por así decirlo, ¿sí? En donde la comunicación, la toma de decisiones y la cooperación van a ser importantísimos a la hora de hacer cualquier proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden surgir conflictos a la hora de hacer el proyecto y la comunicación nos puede ayudar, por ejemplo, a relacionarnos de una mejor manera sin ser violentos, por ejemplo, ¿sí? Y aprendiendo habilidades para tomar decisiones y también para que todos cooperen en esa toma de decisiones, por ejemplo. Que muchas veces estamos acostumbrados a que una sola persona toma la decisión y los demás lo acatamos, ¿no? Me pasa mucho, por ejemplo, en las empresas, que yo invito a todos los colaboradores a participar y en un inicio les cuesta mucho trabajo dar sus opiniones, sugerencias y están muy callados. Y ya conforme vamos avanzando en el entrenamiento, ya logran incluso dar ideas, ser creativos, dar opciones. Y esos son algunos de los objetivos que busca este tipo de estrategia, como la prevención dentro de un grupo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Espero no vaya yendo muy rápido, ¿eh? Si voy rápido, no sé si se pueda que me digan en el chat que voy rápido. También aquí les quiero mostrar una línea de tiempo porque la salud mental es un tema que pues no se ha hablado siempre de eso, ¿no? Es un tema que antes se consideraba pues que la salud era no estar enfermo, ¿sí? Entonces, tener salud es no estar enfermo, ya con eso era suficiente. Sin embargo, ha ido evolucionando este concepto, ¿sí? Desde 1908 con Whittingham, cuando empezó él a hablar de la higiene mental, de la importancia de estar cuidando nuestros pensamientos y de hacer acciones o tener estilos de vida que nos ayudaran a mantener esta higiene mental. También estuvimos evolucionando en esos 50 años con otros enfoques que estaban más orientados a la enfermedad o a la parte de la psicopatología, ¿sí? A explicar las enfermedades mentales. Sin embargo, ya en 1950 Yahoda comenzaba a hablar de una salud mental positiva. Aunque como les he comentado, hay algunos autores que mencionan que el utilizar la palabra mental conlleva una dificultad porque pues, ¿qué es lo mental? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos definir lo mental? Pero bueno, no voy a ahondar mucho en ese tema yo. También en los 50 y en los 60 está la jerarquía de las necesidades de Maslow, donde él también nos habla de que el ser humano tiene esa salud, busca satisfacer sus necesidades, pero también puede aspirar a conseguirlo y a crearlo. No es algo que ya tiene, es algo que también puede aspirar y que está constantemente buscando. ¿Sí? También después, en los años 70, fue cuando ya comenzó el modelo biopsicosocial para atender
el modelo biomédico que existía anteriormente, muy mecanicista, determinista de la salud, en donde también ya se empezó a considerar la parte psicológica y social, no nada más lo biológico para poder considerar la salud y la enfermedad, sino que también existen otros factores más allá de la biología. Es importante en que se presente la enfermedad o incluso la salud. Y pues bueno, en 1978 la APA abrió o inició una división solamente enfocada a lo que es la salud, la psicología de la salud, perdón, y fue cuando se comenzó también a relacionar ya la salud, el bienestar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de que las conversaciones creativas sean enfocadas hacia el bienestar? Pues es porque queremos que nuestras conversaciones que tengamos con las personas que se acerquen a nosotros sean conversaciones enfocadas a desarrollar esa salud, ese bienestar, en lugar de conversaciones que lleven a las personas a marchitarse, ¿no? Por ejemplo. Bueno, también las teorías de bienestar surgieron en los 80s, sobre todo la teoría de Diener y de Reeve, que es el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico, que ahorita los voy a mencionar un poquito porque fueron parte de mi investigación y son uno de los elementos que yo utilizo como instrumentos de medición, porque estas teorías tienen instrumentos de medición y que ayudan mucho también a identificar cuáles son las áreas en donde las personas van mostrando mejoría, ¿sí? Después, antes, durante y después de la intervención. Y también se empezó a desarrollar la psicología positiva en los años 90 con Seligman, este famoso psicólogo de la Universidad de Harvard que que su clase acerca de la felicidad fue muy famoso. Él en su momento también fue presidente de la APA y fue cuando él también comenzó a hablar de esta necesidad que se empezaba a notar de hablar no nada más de la enfermedad mental, sino también de esos factores que repercuten en que una persona sea saludable y pues tenga bienestar, ¿sí? Entonces, él desarrolló el modelo PERMA, en donde hablaba de emociones positivas, ¿sí? Bueno, ya no voy a entrar tanto en esto. También perdón, Fredrickson, ella hablaba de una teoría de ampliación y construcción. Ella también es de la psicología positiva y ella menciona cómo es que las emociones positivas ayudan a que las personas tengan una amplitud en su perspectiva y las ayuda a construir más alternativas y posibilidades, a diferencia de cuando una persona está enfocada en el problema, ¿sí? En donde la visión de túnel se apodera de las personas y no encuentran salida o no encuentran posibilidad. Entonces ella habla de que estas emociones positivas repercuten en que las personas puedan tener una capacidad de ampliar el panorama y de construir nuevos escenarios, ¿sí? Y nuevos recursos psicológicos. Y bueno, esto también nos lleva a que en el 2001 la Organización Mundial de la Salud fue cuando empezó también ya a dar sus definiciones sobre lo que es la salud mental y hasta llevarnos a las definiciones actuales, que pues mucha gente no le gusta. Y también tenemos el modelo Spire de Talbert Shahar, que él, no sé si lo escribí bien, él habla del modelo Spire, que también él agrega, ya no nada más es el bienestar o tener factores biológicos, psicológicos y sociales, sino que él también ya agrega los factores espirituales, ¿sí? Entonces él habla de la espiritualidad, ¿sí? Él habla también de tener una parte intelectual que también es importante a diferencia del modelo biopsicosocial, ¿sí? Él agrega esas partes. Entonces esto también cobra relevancia cuando hablamos de bienestar, porque el bienestar no nada más es estar bien, sino también es bien ser, ¿sí? Y a veces cuando hacemos la traducción del inglés al español,
cuando hablamos de well-being y wellness, las dos se traducen como bienestar. Pero ¿cuál es una y cuál es otra? ¿No? Entonces, y de hecho, pues se ha convertido en moda, el wellness, y en un modelo de negocio, ¿sí? Entonces, es importante atenderlo y poder identificar qué es entonces el bienestar. Pues bueno, la definición de la OMS acerca de la salud mental nos dice que es un estado de bienestar, ¿sí? ¿Cómo es ese bienestar, verdad? Entonces nos dice que cada individuo desarrolla su potencial y que también esto le ayuda a afrontar el estrés de la vida cotidiana o las tensiones de la vida y que también la salud mental ayuda a las personas a que puedan trabajar de manera productiva y fructífera. Sí, también hay personas que critican esa parte de guiar a las personas hacia ser trabajadores, pero bueno, también de que puede aportar el ser humano algo a su comunidad. Entonces yo rescato de esta definición, número uno, pues que queremos hablar de salud, ¿sí? No de enfermedad. Entonces queremos hablar de qué es la salud, queremos hablar de qué es el bienestar del individuo, pero también de las comunidades. Sí, en eso eso es lo que yo puedo rescatar de la definición. Y el modelo que yo he desarrollado es el modelo Créate, en donde nos enfocamos a realizar charlas comunitarias para desarrollar este bienestar saludable, que yo así lo llamé, y el programa se llama Saludablemente. Sí, eso es un juego de palabras y este es el nombre del programa que yo he estado desarrollando. Tiene que ver con generar políticas, con generar programas, con generar proyectos, ¿sí? No sé si ustedes sepan, bueno, cada país es diferente, pero en las políticas de nuestro país, en mayo hubo una actualización y una reforma y se comenzó a ver los modelos de salud mental desde una perspectiva comunitaria, ¿sí? Y ahorita están tratando de hacer los cambios para adaptarse a esos cambios que se hicieron en la reforma, pero solamente por comentar. Entonces, los modelos de bienestar tenemos dos, por comentar alguno, es el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico. El bienestar subjetivo, algunos lo consideran más como el bienestar hedónico, hablando un poquito de filosofía, y el bienestar psicológico más el eudaimónico, ¿sí? Entonces, el bienestar subjetivo tiene que ver con lo que la persona siente, percibe acerca de su vida, qué tan satisfecho está con su vida y cómo es su estado de ánimo con relación a su vida cotidiana, ¿sí? Algunos, si nos vamos un poquito a la filosofía, por ejemplo, hacen referencia a Epicuro y lo que él hablaba de la ataraxia o la paz mental, ¿sí? Y también en la parte del bienestar psicológico, pues se hacía referencia a Aristóteles cuando él hablaba de la eudaimonia o del crecimiento personal, ¿verdad? De buscar que el ser humano constantemente está tratando de crecer y de autoactualizarse, como lo decía Maslow, ¿sí? Entonces, esta imagen que tenemos es la perspectiva del bienestar del individuo, según Reeve, y nos dice que para que una persona pueda alcanzar el bienestar necesita desarrollar autonomía, autoaceptación, propósitos de vida, relaciones positivas con otros, dominio del entorno y crecimiento personal. Y bueno, esto nos lleva a entender que las conversaciones también nos podríamos dirigir a una de estas áreas, ¿sí? Que las conversaciones o las estrategias sean enfocadas a desarrollar autonomía, a desarrollar autoaceptación, a desarrollar un propósito en la vida, a desarrollar relaciones positivas con otros, a desarrollar un sentimiento de dominio del entorno y a desarrollar un crecimiento personal, ¿sí? Entonces, de cierta manera, son ideas sobre las cuales pudiéramos nosotros crear nuestras conversaciones y de qué pudiéramos nosotros preguntarle a las personas con quienes tenemos contacto, ¿no? Bueno, la intervención
se hace en 3 áreas: habilidades sociales, habilidades emocionales y habilidades cognitivas, ¿sí? En donde intentamos desarrollar en las personas estas habilidades. Es una intervención psicosocial, ¿sí? Bueno, por comentar a algún autor importante dentro del constructivismo sociocultural y lingüístico, pues tenemos a Vygotsky, que él nos decía que el sujeto es activo y está siendo estimulado por el medio social, ¿sí? Constantemente las interacciones con las demás personas están generando cambios. Entonces, el desarrollo, el cambio, la construcción, la creación es constante, todo el tiempo está sucediendo, ¿sí? El aprendizaje se da en la comunidad a través de la cultura y a través de incluso de la identidad que tienen las personas como parte de esa cultura, ¿sí? Entonces es importante respetar esa parte de la identidad, de la cultura y de no tratar de cambiar lo que las comunidades ya tienen y lo que ya les viene funcionando, siendo respetuosos, ¿sí? Con su cultura. También Bosque nos hablaba de la importancia de la imaginación y cómo la imaginación nos ayuda a crear nuevas realidades y que las conversaciones también pueden llevar de la mano esta imaginación para poder crear través de esta imaginación y de la conversación. Entonces, a través de la imaginación y del lenguaje. También, o del pensamiento y el lenguaje. También Vygotsky nos hablaba de que las condiciones sociales e históricas generan esos pensamientos y generan esos significados en las personas. Pero no nada más es la sociedad, no nada más es la interacción, sino que también es el cerebro. Gracias al cerebro es que podemos darle significado a las cosas. Entonces él hablaba de un aprendizaje significativo, de cierta manera, él fue de quienes empezaron a hablar de esto, y que para lograrlo era necesario tener unas condiciones, que existiera una cierta experiencia, una interacción, y esto lleva a que se transforme el conocimiento de las personas. ¿Y cómo lo logramos? A través del pensamiento y del lenguaje, de la imaginación y el arte. Y él, a diferencia de otros autores de ese tiempo, él hablaba del arte y del dibujo no como una técnica proyectiva, sino como una técnica que ayudaba a las personas a estimular su desarrollo y su maduración a través de procesos superiores del pensamiento, ¿sí? Lo que buscaba era desarrollar habilidades del pensamiento y también con estas habilidades del pensamiento que se desarrollara la capacidad creadora de los individuos y por consiguiente también de las sociedades, porque estamos formando personas creativas. Y bueno, tomando un poco ya el cómo, ¿sí? La estrategia, pues yo refiero mucho a Marzano como profesor, porque he sido profesor por mucho tiempo, y él nos habla de las estrategias instruccionales y cómo las estrategias que nosotros usamos con las personas con quienes convivimos son bien importantes, porque nos ayudan a traducir los significados que tenemos o lo que queremos decir o lo que queremos transmitir o lograr con las otras personas a través del lenguaje y de la cultura. Y él nos habla de 9 estrategias. Yo utilizo una que me gusta a mí mucho. De hecho, hice una investigación al respecto. Los signos, las preguntas y los organizadores avanzados o los organizadores gráficos. Y que todo esto lo podemos usar en este tipo de contextos comunitarios porque nos van a ayudar a que las personas desarrollen nuevos significados y que lo que nosotros tratamos de transmitirles tenga un sentido y que esto aliente a las personas, las enganche para que estén motivadas y quieran también seguir asistiendo y participando en las actividades. Aquí tengo otro ejercicio que comúnmente hago, que tenía preparado, por ejemplo, cómo hablar con el chat GPT. Chat GPT pues, es un tema muy actual y depende la respuesta que te da. Chat GPT depende mucho del cues o de los prompts que tú les das, ¿sí? Lo que tú le escribas y lo que tú le pidas es lo que te va a dar. Entonces, va a depender mucho de la calidad de lo que tú le estás diciendo, de la calidad del lenguaje, cómo usas ese lenguaje para la respuesta que te da, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, los puedo invitar a que escriban y le pregunten cuáles son los factores que determinan el bienestar,
¿sí? O lo pueden utilizar dependiendo alguno de estos modelos, como el bienestar subjetivo, bienestar psicológico, social o laboral, y poder comparar esas respuestas para ver en qué sí concuerdan y en qué cosas son diferentes, ¿no? Y poder tener una visión más general de lo que significa el bienestar. Y pues bueno, vamos a continuar. Ay, aquí no funcionó como yo quería. Perdón por la diapositiva llena de letras. Bueno, también yo hablaba que un objetivo de este tema es hablar de las habilidades de orden superior y de orden inferior. ¿Sí? La taxonomía de Bloom nos habla de que para que una persona pueda llegar a crear algo, se recomienda que primero haya pasado otras habilidades, que haya desarrollado otras habilidades primero. ¿Sí? Entonces, esto sirve para desarrollar objetivos. Entonces, si nosotros en terapia o en una reunión o en una actividad de grupo o en una actividad social queremos lograr algo, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo? Y ellos nos proponen esta pirámide, donde nos dice que las primeras 3 habilidades son de orden inferior y las 3 de arriba son habilidades de orden superior. Y que ayudan a que se desarrolle el pensamiento y que la persona pueda apropiarse del conocimiento, ¿sí? Entonces, si nos basamos en la idea de que no queremos dejar huella o ser nosotros los protagonistas en el cambio de la persona, esto aplica muy bien, porque lo que queremos es que las personas tengan agencia personal, tengan confianza en sus recursos y que generen planes a futuro, ¿sí? Y cómo poder crear esas posibilidades o esos escenarios preferidos. Pues bueno, yo les tengo aquí también un ejercicio que es las conversaciones sobre superhéroes, ¿no? En donde ¿cómo lo hacemos? Pues lo podemos hacer contando historias de superhéroes, pidiéndole a los niños o incluso a los adultos que hablen de superhéroes que conocen o que inventen superhéroes. Eso ya también depende de la creatividad de quien lo aplique, ¿no? O incluso podemos ver un video de un superhéroe que le guste a la persona o que es importante para él. Aquí lo que quiero recalcar, aparte de lo que ya vimos en el ejercicio anterior de los prompts o de las señales que les damos, las instrucciones, el lenguaje que usamos, cómo esto puede ayudar a una persona a que comprenda algo mejor o a confundirlo. De igual manera también las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas usamos? ¿Sí? Entonces, ¿son preguntas de orden inferior o son preguntas de orden superior? A la persona a hacer preguntas de orden inferior primero, como recordar quién era el superhéroe, cómo se llamaba, cómo se vestía, pero eso no nos va a ayudar mucho a generar una transformación o un cambio o generar nuevos significados en la persona. ¿Sí? Entonces iríamos aumentando el nivel de complejidad de las preguntas y de las habilidades de pensamiento que buscamos desarrollar. Y aquí está una secuencia de preguntas que yo la dejo como guía, ¿sí? Entonces podríamos preguntar, ¿quién serías? Describe lo que te gusta de esa persona. ¿Cómo resuelve sus problemas? ¿Por qué o para qué lo hace? ¿Cuáles son los motivos y los efectos que tiene lo que hizo en otros? ¿Qué harías tú y cómo lo harías? Obviamente se van haciendo de una en una, ¿sí? El modelo central en soluciones va en contra de tener protocolos o preguntas o diálogos ya hechos, ¿sí? Sin embargo, esto yo lo uso sobre todo con principiantes porque a lo mejor en un principio esto es muy útil para poder desarrollar las habilidades necesarias para aprender a hacerlo. Y no hacer cualquier pregunta, sino darte cuenta qué tipo de preguntas son las que se buscan, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Entonces, después de hacerle estas preguntas, también se le puede pedir a la persona o al grupo que dibujen cómo desarrollarías la habilidad que quisieran desarrollar de ese superhéroe, que quisieran pedirle prestada, o incluso cómo utilizarían esa habilidad que ya tienen y con la cual se relacionan de ese superhéroe. Ese superhéroe incluso puede ser un familiar, alguien que ya falleció, algún personaje famoso, etcétera. ¿Sí? Aquí estamos hablando de rescatar recursos. ¿Cuáles son esos recursos psicológicos que tiene la persona
para poder resignificar y darle esa fortaleza y esa confianza para que sienta que es capaz de llevar a cabo esos cambios que necesita o que quiere hacer. Y una disculpa por no hacerlo, pero pues no tenemos mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, a resumen, lo que buscamos hacer es ser ecosistémicos y culturalmente responsables, estar fuera del consultorio, no nada más dentro del consultorio, es estar enfocados en el desarrollo durante el ciclo vital, también enfocarnos, bueno, según las etapas, ¿sí? Del desarrollo, enfocarnos también en las relaciones y en las interacciones que se dan en diferentes sectores y niveles. Como les decía, puede ser en escuelas, hospitales, parroquia, asistencia social, eh, incluso en empresas, ¿sí? Y yo utilizo lo que es la taxonomía de Bloom y de Marzano para establecer objetivos y desarrollar habilidades a través de cues, preguntas y organizadores gráficos, ¿sí? ¿Qué queremos lograr con esto? Pues queremos lograr un andamiaje, ¿sí? Entendiendo que una persona al tener interacción con la otra está generando ese andamiaje, ¿sí? ¿Qué tanto puede aprender una persona por sí sola? ¿Y qué tanto puede desarrollar una persona a través del contacto con otra? ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros con ese contacto podemos activar zonas creativas? Ayudarles también a describir y evocar esos cambios significativos que quieren lograr y generar esa provención para que las personas sientan autonomía individual y que también sientan que son parte de una comunidad. ¿Sí? Se me está yendo el tiempo. Yo lo que propongo es una fórmula, ¿sí? Dentro del modelo que yo desarrollé, el modelo Créate, una fórmula para crear preguntas y conversaciones enfocadas en el bienestar saludable. El creativo también puede ser el terapeuta, no nada más la persona que está haciendo la que se le aplica la técnica, sino también el terapeuta. Yo hago la analogía del jazz, ¿sí? A lo mejor, si no conoces el jazz, resulta un poco extraño, pero si tú conoces el jazz, cuando lo escuchas, ves que están improvisando y lo difícil que es improvisar, aunque parezca que están inventando cosas, están utilizando principios teóricos que ya conocen de música y que si no los conocieran no los podrían usar de esa manera tan creativa. Y es igual como el terapeuta cuando ya conoce su modelo y es un experto, puede comenzar a ser más creativo y a dejar de seguir estos modelos, estos protocolos o estas conversaciones que ya están hechas y empezar a crear sus propias. ¿Sí? Entonces el cambio puede suceder desde emociones positivas, desde ver un cambio hacia el futuro, ensayar en la mente, describir esos cambios que se quieren y tener esperanza y utilizar la agencia personal. ¿Cuáles teorías respaldan esto? Pues ahorita tengo algunas, pero creo que no voy a alcanzar. ¿De qué podemos hablar? ¿De qué pueden ser nuestras conversaciones creativas entonces? Por ejemplo, de comunidad, ¿sí? Yo hago un ejercicio en las comunidades donde, por ejemplo, ellos mismos desarrollan un signo, un saludo, un nombre que ellos mismos quieran utilizar como un signo de éxito, ¿sí? Entonces se une a las personas y entre ellos en pequeños grupos van decidiendo cuál es su saludo, cuál sería esa palabra de poder o cuál sería ese momento de éxito de donde quisieran rescatar. Solo por dar un ejemplo, ¿no? Entonces podríamos incluso hablar de deseos de cambio, de recursos, de historias de excepciones, futuros preferidos, autoeficacia, transformación, entre otros. Que son algunos de los temas que yo utilizo cuando trabajo en grupos o incluso con individuos. Las teorías que respaldan esto, me voy a ir rápido, es la teoría de ampliar y construir, como les decía, de Fredrickson, la teoría bioinformacional de Lang, la teoría de diseño de Jones y la teoría de la esperanza de Snyder. ¿Sí? Estas teorías están respaldando todo esto que he estado diciendo y algunas de las técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, usando círculos. Hay algunas técnicas como la entrevista circular, el círculo de la resiliencia, el círculo de las relaciones, el círculo de la vida, incluso la expresión artística. Yo aquí tengo un ejemplo de otro ejercicio que hacemos comúnmente, en donde usamos esta que es la técnica del círculo, en donde se ponen en el centro las fortalezas
en el exterior las metas, y esto sirve mucho, por ejemplo, al trabajo cuando es terapia a distancia, para poderle dar una idea y que la persona lo pueda organizar, porque si tú le dices, imagínate un círculo, no es mejor que se lo muestres en la pantalla, ¿sí? Entonces le muestras el círculo y la persona puede ir trabajando en la pantalla junto contigo. También sirven mucho en trabajo grupal, para trabajar con infancias y adolescencias, personas con necesidades especiales, por ejemplo, alguna persona que no habla, ¿sí? Es también auxiliar cuando a las personas les hace difícil hacer una lista de cualidades o describir detalles de manera oral, pues a veces por escrito se les hace más fácil también. Entonces, cambiando el canal de comunicación también es importante, ¿sí? Sirve para el desarrollo humano, para hacer las conversaciones más activas, y es útil cuando se tienen algunos conflictos en la comunicación, ¿sí? Y pues bueno, de manera general, yo busco también transformar la cultura en las empresas, ¿sí? Y bueno, también hago algunos ejercicios, por ejemplo, donde se hacen pinturas, dibujos en grupo. Y ya para terminar, ya estoy terminando ahora sí, eh, la diferencia de un modelo tradicional a un modelo centrado en soluciones, o lo que yo propongo con el modelo Créate, es que incluso una persona que esté centrada en soluciones puede tener prácticas tradicionales. Entonces hay que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos, porque el lenguaje es el que busca o el que logra transformar o lograr esos cambios transformacionales. La interacción que tiene el terapeuta con el consultante, ese vínculo, esa alianza es lo más importante, ¿sí? Más allá de la técnica, si no logras ese vínculo, va a ser muy difícil que las técnicas puedan funcionar, ¿sí? Entonces, yo hago una comparación del tipo de lenguaje que usa una práctica tradicional y el tipo de lenguaje que usamos los que estamos centrados en soluciones, los enfoques de terapia sistémica breve en general, ¿sí? En donde usamos un lenguaje más permisivo que autoritario, utilizando esta postura de no saber y de no ser experto en la vida del cliente, ¿sí? En donde no le decimos lo que tiene que hacer, sino que le permitimos que nos diga también, y eh, que tiene que ver con uno de los otros, que es utilizar lo que la persona tiene. Nosotros no darle ni ponerle, sino sacarle a la persona, ¿sí? Entonces lo que buscamos también es evocar, que ellos mismos a través del lenguaje y de las preguntas y los ejercicios, la organización, el lenguaje que usamos, lograr que las personas puedan evocar esos cambios por su cuenta, esos futuros, esas posibilidades. En lugar de nosotros decirles, no, pues es que mira, haz esto, haz aquello. ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Sino que buscamos a través del lenguaje, utilizando los recursos que ellos tienen, utilizando su cultura, su cosmovisión, lograr hacer esos cambios y esos objetivos que vayan de acuerdo a lo que las personas quieren lograr. Y en lugar de ser autoritario, directivo y querer controlar la vida de los demás. Y bueno, con esto termino. Perdón por la prisa al final, pero como les decía, pues es algo que estaba más planeado como para hacerlo en un taller. Y bueno, yo encantado de compartir estas ideas, y ojalá y en otra ocasión podamos también llevarlo a cabo ya más práctico y no nada más estarlo compartiendo, sino que podamos también desarrollar habilidades y que podamos trabajar juntos, ¿no? Aprender juntos. Eso se me haría también increíble para poder compartir con ustedes lo que es este modelo Créate, que en realidad no hablé mucho del modelo, sino de cómo podemos generar creatividad a través de nuestras conversaciones. Y bueno, aquí tengo una frase. A menudo no es un argumento brillante el que hace la diferencia, sino una pregunta que muestra el acto de escuchar es el mejor regalo que podemos dar, ¿sí? A veces nuestras preguntas no muestran que estamos escuchando. Nuestras preguntas muestran que estamos juzgando, ¿sí? Entonces, aquí se me cuatrapeó un poquito a la hora de escribirlo, pero ese es el objetivo de esa frase, que la usamos sobre todo con las personas que piensan que el psicólogo tiene que dar consejos,
o que si quieres tener una buena intervención es que le tienes que dar consejos a la otra persona, ¿sí? Ese es algo con lo que yo batallo seguido, porque a veces los profesores, los policías, los paramédicos, los sacerdotes, todas las personas con quienes trabajo comúnmente piensan que nuestra labor es dar consejos y no necesariamente, sino lo que podemos lograr más a través de nuestras preguntas y de nuestra escucha, más que con decir cosas muy elocuentes o muy brillantes. Y pues bueno, en Facebook me pueden encontrar como Paul González y también Psicología Central en Soluciones y el Centro de Formación Go. Una disculpa que me pasé un poquito del tiempo, pero igual si hay oportunidad de hacer preguntas con confianza, las pueden hacer. No sé qué diga el moderador. Voy a dejar. Bueno, ahora vamos a ir con el bloque de preguntas. Les recuerdo, vamos a poder acaparar todas. Entonces les recomiendo a las personas que van a hacer sus preguntas que sean breves. O sea, de que el docente no se extienda tanto para poder hacer varias preguntas. Si los que tengan dudas, levanten la manito y yo les voy activando el micrófono. Eduardo tiene ahí la manita levantada. Eduardo García. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Ok, mucho gusto, buenas noches. Mi pregunta iría que algo de esto tendría que ir con el desarrollo de habilidades socioemocionales desde la primera infancia, por ejemplo, ¿no? Y también me llama la atención de que me hace mucho más con el enfoque STEAM, no sé si lo he escuchado. Entonces, esta parte de STEAM también me ha llevado a conocer esta parte de las habilidades, les dicen blandas, las habilidades socioemocionales, pero que al final tienen mucho impacto en el desarrollo pues, de cada ser humano, tanto a nivel educativo, podemos verlo así, pero entender que si tienes un buen desarrollo socioemocional, probablemente tengas más posibilidad de un desarrollo funcional, ¿no? De adulto. Entonces, también todo esto dentro de terapia, a veces puede llegar a rescatar el hecho de que faltaron esas herramientas, esa regulación, ¿no? Cuando eran pequeños o cierta orientación y todo repercute, pues, no sé, en sesión, ¿no? Vamos a verlo así. Entonces, pues sí, al final me hace mucho match, me llama mucho la atención que tenga que ver con Steam, pero quisiera saber si podría ir por la misma vertiente. Eduardo, en las escuelas o en el sistema educativo comúnmente nos centramos a lo que son las habilidades duras, ¿no? Sin embargo, pues está comprobado que el bienestar, la satisfacción con la vida, incluso la felicidad de quienes estudian la felicidad, hablan de el tener estas habilidades socioemocionales, ¿sí? Eh, lo cual es una habilidad imprescindible para que las personas también crezcan como seres humanos, ¿sí? Algunos dicen mejorar como persona o ser mejor persona, algunos lo llaman así. Sin embargo, es algo que nos ayuda a autoactualizarnos, ¿sí? A seguir creciendo, a seguir desarrollándonos y a no conformarnos de cierta manera con lo que nos enseñaron, ¿sí? Y a ser personas que estamos buscando proactivamente cuando crecemos, pues seguir creciendo y seguir resolviendo nuestros conflictos de una manera más proactiva y más sana, ¿sí? Enfocados en, sobre todo si hablamos de estilos de vida saludable, o en generar hábitos saludables, pues esto es muy útil. Y bueno, si tú utilizas el Steam, pues está genial. ¿Sí? Lo que yo propongo con el modelo Créate es que lo integres a lo que ya vienes haciendo.
a lo que ya te viene funcionando. Y si este modelo a ti ya te viene funcionando, pues genial, ¿sí? Podemos estar con algunos elementos de este otro modelo también. Gracias por tu pregunta. Ah, veo que tiene su mano levantada. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Ah, sí, ahora sí. Ah, mi pregunta es, ¿cuál sería una estrategia de acción rápida para llamar la atención, por ejemplo, de grupos escolares de adolescentes y de adolescentes preparatoria y secundaria? Voy a empezar mi servicio, pero la mayoría de los temas son sobre salud social, pero nos pidieron que creáramos algún tipo de estrategia para llamar la atención y que se acerquen con los servicios amigables que se van a dar durante el tiempo del servicio. Entonces, mi pregunta sería esa. ¿Cuáles serían las estrategias de atención rápida, por así decirlo? Ok, Iliana, no te escuché muy bien. No sé si el problema fue acá de mi lado, pero te pude escuchar cuáles son las estrategias para atender situaciones y ya lo demás no te escuché muy bien. Me imagino que, por ejemplo, intervención en crisis, me imagino, no sé si a eso te refieres. Y bueno, dentro de lo que yo trabajo en el modelo Créate, lo primero es generar esta conexión con la persona, la parte de la contención emocional y no tratar de dar consejos y menos si la persona no te los ha pedido. Sobre todo con los adolescentes así sucede mucho porque a veces como los que somos orientadores queremos llegar y decirles y darles consejos y muchas veces los adolescentes pues no están abiertos a escuchar consejos que no pidieron, ¿sí? Entonces es muy importante que trates de trabajar con los adolescentes, el poder tener una conexión, el poder tener una comunicación más cercana con ellos, enfocada a las cosas que a ellos les gustan, enfocada a las cosas que a ellos les interesan, las cosas que son sus necesidades, sus intereses, sus valores, antes de quererles sugerir un cambio. Sí, esa es mi sugerencia, porque a veces queremos llegar y sugerir y decirles lo que tienen que hacer, lo que están mal, y eso en lugar de ayudar va a generar mucha resistencia en muchos casos. No digo que en todos, pero de acuerdo a mi experiencia. No sé si contesté tu pregunta, Eliana. Sí, muchas gracias. Disculpa, la verdad no te escuché muy bien, no sé si iba por ahí. Yunuen, ¿también tienes tu mano levantada? ¿Tienes tu mano levantada? Yunuen Cruz, también tiene Pablo Orozco la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Hola. Paul, muchísimas gracias por toda esta cátedra. La verdad es que es muy interesante. Yo también estoy involucrado en el tema de bienestar y te busqué en Facebook, pero la verdad es que hay muchos Paul González. Entonces, pues no sé, o sea, ¿cómo es tu foto? ¿Cómo te podemos contactar? No sé si también puedes por mail o no sé, Instagram, no sé. No sé si lo puedes poner en el chat para buscarte bien, pero pues felicidades, muchas gracias, ¿eh? Y me gustaría también dialogar contigo lo que yo también he investigado y de alguna manera mi propósito principal es generar bienestar a las demás personas. No, no está el video, ¿verdad? Pero me voy a poner aquí. Yo he trabajado con los departamentos de bienestar, ¿no? Lo que decías, el Wellness Department y pues yo he llegado con empresarios, con Index, diciéndoles, comprobándoles científicamente y con números que son 4 veces más productivos. Y aún así en México no les interesa el invertir, Morgan le llama, en la experiencia del empleado, ¿no? Este, entonces, pues la verdad es que me gustaría hacer, pues si pudiéramos hacer algo con el fin
de verdaderamente ayudar a las personas. Hice una investigación también, un ensayo sobre la esclavitud moderna, cómo de alguna manera actualmente, pues a veces hay como los mismos factores, mismas situaciones, pero ya me gustaría platicar contigo. Ojalá me des la oportunidad. Muchas gracias. Pablo, puse mi correo electrónico en el chat, no sé si lo pudiste ver. Es paul.gonzalez.psc@gmail.com. Bueno, Yunuen vi que puso en el chat, ¿cuánto tiempo lleva aplicando Créate y a grandes rasgos, cuáles serían los resultados que ha visto? Ok, mira, el modelo Créate yo lo empecé a desarrollar desde el 2018, desde el 2019 empecé a aplicarlo y, por ejemplo, el año pasado empecé a hacer investigación con el modelo, ¿sí? Antes yo lo aplicaba de manera particular, porque fue por interés propio. Sin embargo, cuando ingresé al doctorado, me surgió la curiosidad de también comprobar los efectos que tiene este modelo, ¿sí? Y, por ejemplo, ahorita relacionándolo con lo que decía Pablo, mi doctorado yo lo enfoqué a una intervención a nivel organizacional, ¿sí? Entonces, claro que estaría dispuesto también, Pablo, a compartir algunas ideas y, cómo no, también a colaborar, ¿sí? A grandes rasgos, lo que te puedo decir que yo he notado es que, por ejemplo, en las instituciones, el engagement, le llaman, o el estar más compenetrados, más unidos a la empresa, y también la autoimagen, la autoaceptación, ¿sí? También con la satisfacción en la vida, con la satisfacción también con su vida cotidiana, porque yo utilicé los instrumentos de bienestar subjetivo, de bienestar psicológico, de bienestar laboral. En otros contextos uso también el de bienestar social. Sin embargo, como fue en una empresa, utilicé el de bienestar laboral. Algo que sí también, por ejemplo, no se observan resultados positivos es en la parte de las relaciones afectivas, ¿no? Que el trabajar con este modelo no necesariamente resuelve los problemas afectivos si tienes problema con algún compañero, sino que lo que genera es un contexto en donde se pueda dar al lugar esta solución de conflictos, ¿sí? Y ya depende también de las personas si están a solucionar ese conflicto con la otra persona. Sabemos que en los lugares de trabajo existen un montón de factores que influyen en ese bienestar. Entonces, o en las relaciones que pueden llegar a tener compañeros, incluso del mismo departamento. Pero a grandes rasgos, eso es lo que he notado. Y no sé si contesté tu pregunta. Este modelo Créate se enfoca en 5 elementos importantes, por eso es un acrónimo, ¿sí? Entonces, trabajar con esos 5 elementos y lograr hacer esos cambios. Ya me extendí bastante. No te preocupes, igual ya estamos a la hora. Así que mil disculpas a las personas que tengan dudas, pero ya estamos a la hora. Y también, aparte de ADIPA, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en este presente seminario, como también agradecer a Paul González por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy.